Bien, vamos a desarrollar el contenido 1.3, cardinalidad de conjuntos. Recordemos que cuando hablamos de cardinalidad nos estamos refiriendo a la cantidad de elementos que posee un conjunto. Tenemos lo siguiente, en el problema inicial nos dice considerando los conjuntos A y B representados por el diagrama de Venn de la derecha, resuelve. Por acá tenemos el diagrama de Venn. Recordemos que nos dice que tenemos un conjunto A, también un conjunto B y siempre tenemos también el conjunto universo, ¿verdad? Que ese siempre va a estar presente. Ahora bien, nos pide hacer lo siguiente, cuántos elementos tiene A, cuántos elementos tiene B, también cuántos elementos tiene A intersectado con B, cuántos elementos tiene A unido con B y cuántos elementos tiene el complemento de A. Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer para empezar a solucionar este problema será determinar los conjuntos por separado. ¿Cómo así? Bueno, vamos a determinar cuál es el conjunto universo. En este caso tenemos acá, o bueno, vamos a observar el diagrama de Venn y tenemos dos conjuntos. Ahora bien, vamos a sacar cuáles son todos los elementos de este conjunto y vendría siendo lo siguiente. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar el conjunto universo, es decir, todos los elementos que a mí me aparecen dentro del diagrama de Venn. Bueno, y lo vamos a hacer en orden. Yo me doy cuenta que me aparece el uno, que es el que tenemos por acá. También me aparece el 2, lo tengo escrito por aquí. También me aparece el número 3, el 4, que son estos que están acá, el 5, 6, que son esos dos, y también me aparece el número 7, que es el último que tenemos por acá. Una vez nosotros hayamos establecido el conjunto universo, vamos a también establecer cuál es el conjunto A y cuál es el conjunto B. Bueno, del conjunto A, que es este, yo me doy cuenta que tengo uno, tengo el 2 y también el número 13. Y acá tengo ya mi conjunto. Ahora bien, vamos a establecer mi conjunto B. Aquí yo me doy cuenta que dentro del conjunto B tengo el uno, el 3, 4 y el 6. Y es ese conjunto que ya tengo escrito por acá. Ahora, una vez hayamos denotado cuáles son los elementos correspondientes a cada conjunto, vamos a empezar a contestar los literales. En el literal A nos pregunta cuántos elementos tiene el conjunto A. Entonces, acá tengo ya el literal A y vamos a colocar o vamos a contar la cantidad de elementos de este conjunto. Bueno, en el conjunto A yo me doy cuenta que tengo uno, dos y tres elementos. Entonces, la cardinalidad del conjunto A es de tres elementos. Ahora bien, vamos a contestar el literal B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? Bueno, vamos a contar los elementos. Tengo uno, dos, tres y cuatro elementos. Significa que la cardinalidad del conjunto B es de cuatro elementos. Ahora bien, vamos a contestar el literal C que nos dice, ¿cuántos elementos tiene A intersectado con B? Recuerden que este símbolo lo que me representa es la intersección de ambos conjuntos. ¿Qué significa la intersección de ambos conjuntos? Bueno, significa los elementos que están en A y que al mismo tiempo están en B. Ahora, ¿cómo me doy cuenta según el diagrama de Venn cuáles son esos elementos? Pues fácil. Aquí justamente donde se cruzan esos dos conjuntos o donde se da la intersección de estos dos conjuntos, yo me doy cuenta que el número A, perdón, que el número uno está tanto en A como en B. Y también el número 3 también está en A y al mismo tiempo está en B. Ahora bien, entonces acá para contestar el literal C, yo digo que A intersectado con B es igual a tener el conjunto 1,3. Ahora bien, como me están preguntando también la cantidad de elementos que hay en este conjunto de la intersección de ambos subconjuntos, entonces yo diré que es de 2 porque tengo dos elementos. Ahora vamos a responder el literal D. El literal D me está diciendo cuántos elementos tiene el conjunto A unido con el conjunto B. Cuando yo digo unión, es contabilizar todos los
los elementos que están en ambos conjuntos. Entonces vamos a formar primero ese subconjunto de A unido con B. Y bueno, yo me doy cuenta de lo siguiente. Aquí tengo en el conjunto A el número uno y en el conjunto B también tengo el uno. Entonces, basta con escribirlo por acá una sola vez. Ahora me doy cuenta también que aquí tengo el 2, entonces lo escribo. También tengo en ese conjunto A, tengo el número 3, pero también aparece en el conjunto B. Lo escribo una única vez. Luego, aquí todos los elementos del conjunto A ya los escribí. Me resta nada más escribir los que continúan en el conjunto B. Entonces, aquí tendría también 4 y 6. Ahora, una vez que ya formé ese conjunto de A unido con B, voy a contar los elementos. Bueno, aquí tengo uno, 2, 3, 4 y 5 elementos. Significa que la cardinalidad de la unión del conjunto A con el conjunto B es igual a tener 5. Ahora bien, tenemos por contestar la última. Tenemos el literal E que nos está preguntando cuántos elementos tiene el complemento de A. Recordemos que el complemento de A son todos los elementos que existen en ese universo menos los de A. Ahora bien, ¿cuáles serán entonces esos elementos? Vamos a sacar ese subconjunto todos los elementos de A menos, perdón, todos los elementos del universo menos los que están en A. Entonces, no voy a tomar ni el 2 ni el uno ni el 3 porque esos elementos están dentro del conjunto. Lo que a mí me están pidiendo es el complemento de A, es decir, lo que queda fuera de A, es decir, el número 5, el 6, el 4 y el 7. Y aquí ya los tengo ordenados, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos elementos o cuál es la cardinalidad de este conjunto? Bueno, la cardinalidad es de 4. Y ya tenemos todo resuelto nuestro problema inicial. En general, cuando nosotros tenemos un conjunto universo, también tenemos el subconjunto A y B, dice que se cumple lo siguiente, que cuando nosotros estamos calculando la cardinalidad del conjunto A unido con el conjunto B, eso es equivalente o es igual a tener la cardinalidad del conjunto A más la cardinalidad del conjunto B menos la cardinalidad del conjunto A intersectado con el conjunto B. Ahora, esta formulita nos va a servir a nosotros cuando desconocemos en sí cuáles son los valores que tenemos dentro de estos conjuntos. Por ejemplo, de pronto, bueno, de hecho aquí en ese contenido hay un ejercicio que lo van a resolver utilizando estas formulitas que tenemos por aquí. Por ejemplo, en ese ejercicio no conozco, en el número 2, no conozco cuáles son los elementos, solamente me está dando el siguiente dato. Me dice que el conjunto universo es de un total de 60 elementos, que el conjunto A posee 35, el conjunto B posee 21 y el conjunto de A intersectado con B posee 14 elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primer caso, les pide a ustedes encontrar la cardinalidad del conjunto A unido con B. ¿Qué van a hacer ustedes? Según esta fórmula, ustedes van a tomar la cardinalidad de A, que sería esa que tenemos por acá. También a esa cardinalidad le van a sumar la cardinalidad de B, que sería esta, y al mismo tiempo le van a restar la cardinalidad de A intersectado con B, que sería esta que tenemos por acá. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando nosotros tenemos un ejercicio de este tipo, simplemente me están dando los valores que ya existen dentro de el conjunto A en ese caso y también del conjunto B, pero acá no han tomado en cuenta aquellos elementos que están tanto en A como en B al mismo tiempo. Entonces, cuando yo uno estos dos elementos o estos dos conjuntos, perdón, yo lo que hago es que aquellos elementos que están repetidos los escribo una única vez. Entonces, cuando yo necesito encontrar esa unión, desconociendo esos elementos, necesito también que descontarle los elementos que ya aparecen en común para no contarlos de como dobles, como una segunda vez o incluir algo que ya va implícito
dentro de estos conjuntos. Entonces, vamos a utilizar esa formulita cuando ustedes intenten resolver este literal A en este caso. Ahora también nos dice lo siguiente, que cuando tenemos la cardinalidad del complemento de A, eso es equivalente a tener la cardinalidad del universo menos la cardinalidad del conjunto A. Y eso es lo que yo les decía a ustedes en el problema inicial que resolvimos, cuando tenemos esa parte del complemento, la cardinalidad del complemento de A. ¿Se acuerdan que les dije que eran todos los elementos que aparecían en el universo menos los elementos que aparecían en el conjunto A? Y básicamente esa es la formulita que les está dando a ustedes acá, pero se las da así por ese motivo, de que a veces vamos a tener ejercicios en los que vamos a tener que determinar el cardinalidad, pero sin conocer los elementos como tal. Entonces, ustedes van a realizar esos dos. En este primero, sí, no hay problema, ¿verdad? Porque aquí nos dan también un diagrama de Venn y bueno, aquí tienen encerrados ustedes los literales que van a tener que resolver. Cualquier duda, pues me pueden preguntar.